Bueno, la psicología, lo psicológico y los procesos personales. Bueno, la psicología como tal, escuché en estos días una persona que me dijo que era más psicóloga que cualquier otra. Pero bueno, sí, la experiencia personal es la base para poder mm, generar nuevos tipos de comportamiento, nuevas actitudes y tomar decisiones a la hora de actuar en diferentes escenarios. Con respecto a la psicología nace eh, la necesidad de cubrir y de explicar ciertos fenómenos a nivel comportamental, a nivel cognitivo, ¿cierto? Y se desprende inicialmente siempre la medicina, estaban las especializaciones en psiquiatría y en problemas mentales, y empieza todo este tema digámoslo, una psicología organizacional en el tema de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a realizar diferentes estudios del comportamiento de personas que sean aptas para poder ir a la guerra, ¿cierto? Y que sean funcionales, ¿cierto? Dentro de la línea de la psicología, pues está nutrida sí o sí por la filosofía, donde antiguamente muchos pensadores se tomaron el trabajo, gracias, se tomaron el trabajo de pensarse y de reflexionar sobre la vida, ¿sí? Entonces hay un aspecto primordial para que podamos hablar de psicología y yo sé que a las personas que les gusta de pronto este tema o quieren estudiar o quieren aprender, pues voy a compartir esas herramientas de psicología que a mi modo de ver nosotros deberíamos aprender temas sobre psicología, temas sobre leyes, que son cosas que todos los días en nuestra cotidianidad las estamos viviendo y que es bueno tener herramientas para aprender y para cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas. Ahora, el hecho de ser psicólogo, el hecho de estudiar psicología, el hecho de ser especializaciones, el hecho de uno formarse, no quiere decir que ya uno no va a cometer errores y no va a necesitar apoyo de los demás, porque por el contrario, en una ciencia como es la psicología y en las ciencias en sí, siempre queda la posibilidad del cambio, de, de coger una teoría y trabajarla y decir, venga, no, esto es por acá. Lo mismo pasa cuando uno empieza a estudiar psicología, cuando uno empieza su proceso personal y se da cuenta pues, que yo, por ejemplo, tengo muchas cosas por mejorar. Bueno, es un tema de todos los días. No, digamos que las personas tienen la falsa creencia de que el terapeuta es una persona perfecta o que el terapeuta no tiene problemáticas. Entonces, cuando hablamos de psicología, hablamos de un método científico, pero que es hermenéutico y social. Cuando digo hermenéutico, también es la hermenéutica se basa en la búsqueda de la verdad, de lo que está más allá de las cosas. Es de profundidad y social y que implica en contextos. Entonces, cuando hablamos de psicología, hablamos de un método científico, de una ciencia que está basada en el método científico, en generar hipótesis, en mirar variables y en poder construir como elementos teóricos que nos permitan determinar patrones de conducta y demás. Entonces busca también, la ciencia siempre va a buscar explicar, basándose en un método científico y basándose en unos pasos y en datos, no en suposiciones, no en creencias. Entonces eso es lo primero. Ahora, hay diferentes líneas en la psicología que nos permiten guiarnos. Por ejemplo, la línea de trabajo mía es la línea fenomenológica existencial. Y el existencialismo tiene que ver más que todo con la experiencia de vida. Entonces no es algo tan rígido, tan ortodoxo o estructurado, donde el método siempre va a indicar, nos vamos a fijar en patologías, en patrones de comportamiento, sino más bien en la experiencia de vida, y esa experiencia de vida de cada persona se vuelve una verdad para esa persona. Entonces yo trabajo con esa verdad de esa persona, con ese sufrimiento, porque para lo que esa persona es un sufrimiento, para otro puede que no lo sea. Entonces el primer paso es
que si esa persona tiene un dolor o un sufrimiento, ese dolor es real para esa persona. Y no mitigar el hecho de que no, que eso no, porque, porque es una verdad para el doliente, ¿cierto? Eh, la psicología se basa en el estudio del alma. Algunos dicen que hay otras líneas y demás, pero realmente este tema del alma se vuelve tan complejo y está tan distorsionado que muchos lo dirigen hacia la religión, hacia ciertos dogmas y demás, pero yo lo miro más como Antonio Damasio lo explica en neurología, y es algo que me gusta mucho, que es siento, luego existo. Es como yo lo pensaría así: siento, luego existo. O sea, somos en muchas ocasiones nuestras emociones, y nuestras emociones dotan de significado aquellas experiencias, ¿cierto? Experiencias que son muy buenas, experiencias traumáticas. Entonces, la emoción es lo que le da el color al pensamiento. Hay películas muy interesantes como Intensamente, eh, en YouTube, por ejemplo, redes que hablan mucho sobre el tema cognitivo. En terapia son series de psicoanalistas que trabajan con personas casos. Para las personas que quieran aprender sobre psicología, pues hay muchas herramientas, y están redes como Scopus, Cielo, redes científicas que nosotros cuando estamos estudiando en la carrera pues buscamos fuentes que tienen datos verídicos, datos con estadística. Entonces no es el tema de que, es que yo más psicólogo que cualquier otro, porque pues sí hay un principio fundamental que es la escucha. Pero hay una escucha que es una escucha sumergida, la que nosotros practicamos y en la que nos formamos, donde hacemos una renuncia personal, que en existencialismo se llama la epogé, que es ponernos entre paréntesis, es decir, que el psicoterapeuta que te está atendiendo no es, hay una parte de David, pero el método me permite a mí distanciarme para poder sumergirme en esa escucha. Es decir, que todo lo que a mí me traspasa y recibo es porque yo me sumerjo en esa escucha y me coloco al lado de esa persona simbólicamente a sentir esa realidad, a poder mirar qué es ese dolor que tiene, que lo mueve, y poder sumergirme allí. Diferente al que te escucha en el bar, al taxista, a la compañera, al amigo, que empáticamente lo hace o se sumerge también en ese dolor, pero no tiene una manera de pensar de una forma objetiva. Y buscar la neutralidad en el pensamiento es muy complejo, por eso se necesita un método. Por eso en psicología utilizamos un diálogo socrático, donde lo que buscamos es hacer preguntas, pero a través de diferentes estrategias. En qué momento hacemos la pregunta, en qué momento hacemos una entonación, en qué momento confrontamos, en qué momento hacemos una escansión. Escansión es cuando uno ya quiere hacer un cierre y poder sintetizar y que la persona se lleve algo para que lo trabaje en su mente. Entonces son muchos métodos, son muchas herramientas metodológicas. No es solo el tema de escuchar, no es un tema de dar consejos. Entonces eso es lo primero dentro de la psicología. Ahora, hay diferentes líneas. Está la línea conductista, que se fija, todos vamos a llegar al mismo punto, y es a poder mirar cómo aliviar y cómo sanar ese sufrimiento en la persona, y que ella sea consciente de eso y tome herramientas para su vida, empodere el yo, o sea, se empodere a sí misma, tome sus decisiones, actúe y pueda reconocerse y hacer un autoconocimiento, decir, bueno, yo estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y vuelvo y repito, es un proceso doloroso porque es lo que, no sé por qué yo estoy tan centrado en este tema, pero es por donde yo veo que se dan los cambios reales. Hay otro paso que es fundamental, que es a través del amor. Y lo he logrado en algunas cosas, pero en otras aún me duelen mucho, me duelen, y estoy en ese camino. Entonces es eso, digamos que no, hay cosas que no he sanado y voy en ese camino. Y ahí hablamos de lo psicológico, no tanto de la psicología. Y lo psicológico tú lo puedes encontrar en muchos lugares, en el arte, en las películas, hacer una catarsis. Catarsis es cuando
hay algo en la película que a usted lo mueve y que a usted lo hace llorar también, o que a usted lo hace sentir esa rabia. Es decir, cómo la película, cómo ese texto, cómo esa obra de arte hace que en mí se movilice esa emoción que se está suscitando en el otro, en ese objeto, en esa situación. Entonces esa catarsis nos permite mirar el tema psicológico que hay en diferentes escenarios. Por ejemplo, yo estudié el tema de los vinos, por 4 o 5 años trabajé con vinos, estudié los vinos, y en los vinos encontraba esa filosofía que hay dentro de los vinos en la filosofía de vida, del proceso de maduración del vino, del proceso de oxidación, y de cómo al darle tiempo al vino para que él se exprese, cómo establecer una comunicación con la cepa, con el terroir, con todo eso que me está hablando el vino, pero es esa disposición que yo tengo para poder recibir esa comunicación. Entonces, para aprender de psicología, los que les gusta, los que estén interesados, está el tema psicológico en todas las relaciones que tenemos con los objetos, con las películas, con las personas, y no es meramente las frases bonitas, sino situaciones complejas, situaciones difíciles, donde nos ponemos a prueba en el nivel de amor que tenemos, en el nivel de conciencia, para poder llegar a esos suprasentidos, ¿no? La bondad, el amor, el respeto. Pero, vuelvo y digo, la vida nos confronta y nos pone en situaciones donde nos medimos. Y es donde yo digo, me falta mucho. Mucho amor. Y en otros aspectos, digamos que ya con esa tranquilidad, la tranquilidad es un indicio muy interesante para mirar qué tanto hemos trabajado en algún escenario, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo entré en artes marciales, yo muy joven, soy muy mal geniado, pero muy joven tendía mucho a tener conflicto, a pelear de golpes. Después de entrenar artes marciales, se me quitó. Ya no estaba como en ese plan de estar peleando ni nada, sino tenía sueños, por ejemplo, con dragones y yo con una espada, conquistando reinos y eso. Y curiosamente, después de estar entrenando, después de estar dando patadas, puños, luxaciones y aprendiendo, no tenía la necesidad de sentir eso hacia otra persona. Digamos que conquisté ese tema conmigo, entonces trato de entrenar mucho con los ejercicios, la respiración y todo, porque constantemente estamos sumergidos en una sociedad donde la intolerancia es bastante común. Y me ha ayudado mucho el ejercicio, la respiración y las técnicas de artes marciales para poder, digamos, mitigar un poco eso. Vuelvo y digo, me falta, ¿cierto? Porque, pues, en fin. Con respecto a la psicología, bueno, hay varios libros, hay varios temas, pero es un método, no es algo tan de leerse un libro, de personas que he visto que han estudiado la carrera y eso es como el que se mete a cristiano en sus primeras etapas, que su conocimiento y su toma de decisión les sirve para señalar al otro, para señalar el error del otro, para puntualizar el error de otro. Es que tú en tu proceso vas muy mal, es que usted no se acercaba a Dios, es que usted... Entonces en la medida que eso sucede, eso va más del lado del ego y los procesos personales que son reales no son tan ruidosos. Cuando usted empieza a leer sobre psicología, cuando empieza y hace una especialización y bueno, una cosa, lo que a usted le guste, pues se va dando cuenta que hay mucho por conocer y uno llega más como un término de la ignorancia, de que uno conoce pero le falta mucho camino. Y es una postura más noble y más realista en este mundo de la vida, del comportamiento humano, que es tan complejo y que día a día pues debemos aprender muchas cosas. Entonces, eh, con respecto al estudio de la psicología, pues algo que nunca acaba. Porque si bien es cierto lo psicológico, todos los días en el contexto cultural, en la música, la influencia de la música a nivel comportamental y demás, pues
todo el día está variando, estamos en una dinámica, ¿cierto? En el tema humanístico, que es otra línea de la psicología que va por el lado mío de la fenomenología existencial, y el humanismo se centra más en buscar soluciones y en buscar aquella problemática. ¿Qué puede hacer usted con esa problemática actual que está viviendo, ¿cierto? ¿Qué parte funcional hay en usted? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cuáles son? No nos quedamos solo en la enfermedad, ¿cierto? No nos quedamos solo en lo malo, no nos quedamos solo en una actitud pasiva, ¿sí? Buscamos herramientas para poder hacer, para poder comprender, para poder continuar. No nos situamos en la enfermedad, no nos situamos solo en el dolor, sino en un para qué, en un horizonte por recorrer. Entonces, para mí es muy interesante este tema porque a través de la vida, de estudiar diferentes carreras y demás, pues conocí la psicología y todos los días siempre, digamos que uno tiende a hacer mucho látigo, pero es un tema de nunca acabar, de poder uno, de poder llegar algún día realmente a vivir las adversidades con más amor y no con tanto desasosiego, con tanta rabia, con esa obligación que supuestamente a veces pienso que la vida tiene conmigo y creo que muchas personas han vivido esa frustración. Llenarnos de amor, llenarnos de amor y por eso también me gusta mucho cuando las personas que están en su tema espiritual, en la iglesia y demás, lo hacen con mucho respeto y logran comprender cuando uno está pasando un mal momento. Y me gusta mucho también cuando yo aplico eso con mis pacientes, de poder comprender y guardar silencio. Y es de allí donde muchas personas realmente no tienen el conocimiento. Y en psicología sí que trabajamos en este aspecto. El silencio es una herramienta muy poderosa. Cuando otra persona está en un duelo, cuando yo vi mi duelo y tanta gente me hablaba, y hablan y hablan y opinan y opinan y opinan. Y eso es como si le metieran uno otro chancletazo encima. Y la gente no entiende que uno no quiere que hablen cosas porque es más doloroso. Es aquí donde nosotros nos formamos y aprendemos a escuchar realmente y a guardar silencio. Y un silencio de respeto y de afecto, no un silencio de indiferencia. Es un silencio que es necesario. Y es allí donde implican muchas diferencias cuando nos formamos y cuando trasciende la teoría a la práctica. Vemos que la psicología para estudiarla no es tan compleja. Hay textos muy complejos, sí, hay que leer muchísimo y hay que hacer trabajo muy profundo de comprensión en psicoanálisis, en hermenéutica. Cuando uno lee a Husserl en fenomenología, a Heidegger, Kierkegaard, Gadamer, bueno, esta línea que a mí tanto me gusta, pero más allá de eso, es poder uno llegar a sentir ese conocimiento, a vivirlo y a poder compartirlo, no teóricamente, sino en el hacer, en la terapia, en la psicoterapia, con el paciente, cuando uno aprende de los pacientes. Esa gente que llega donde uno no llega por casualidad. Esa gente que llega a preguntarte algo no llega por casualidad. Esa gente que necesita ese apoyo no llega por casualidad. Entonces, siempre estamos jugando un rol de aprendizaje y nunca estamos ubicados solo en un lugar. En un lugar a veces damos, en otro lugar a veces recibimos y en otro lugar a veces pues nos dan chancleta. Pero básicamente es eso, siempre hay una dinámica y se trasciende de la teoría a la práctica, que es donde realmente está el trabajo y donde realmente considero yo que vuelvo y digo, me falta mucho trabajo, pero he estado trabajando en eso. Entonces, con respecto a la psicología, lo psicológico y los procesos personales, decirles para finalizar este video que no hay absolutos, que esas personas que se ven tan espirituales y venden la espiritualidad, también tienen su proceso personal y también todos los días están trabajando en eso. No es una meta,
el proceso nunca acaba. La meta más grande es poder llegar al amor. Y este sí que requiere mucho trabajo y requiere dolor y requiere tiempo. Eh, Eso les comparto. Voy a seguir compartiendo unos temas sobre psicología ya un poco más teóricos para los que quieran sumergirse en este estudio. No tienen que estudiar 5 años, pero pueden ir trabajando sobre sí mismos con herramientas psicológicas y con textos que vamos a ir mirando poco a poco. Les recuerdo mi página es www.realmarte.com. Mi nombre es David Fernández. Trabajo arquitectura interior y en la medida de lo posible que estos videos les sirvan para ir construyendo sus propias bases. Y también a mí me gusta mucho compartirles y, y, y poder aprender también de dos, tres personas ya me escribieron de unos temas que voy a tratar. Entonces, gracias por escribirme y en los próximos videos voy a tratar esa temática. Un bonito día.